Hola familia y bienvenidos a la parte 6 de Este matrimonio está destinado a fracasar, o también conocido como Anillo Roto. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. En conclusión, Carsten quería que Raúl le ayude a difundir que él ha perdido la cabeza por Inés, que tuvo que ponerse de rodillas para que se casara con él y viviera con él en Calcela, que incluso cada vez que Inés quiere regresar a Mendoza, él hace un alboroto amenazándola, incluso con quitarse su propia vida si lo deja. En fin, lo que Carsten quiere es que el mundo entero sepa que para él no hay otra mujer en su vida que no sea Inés. Con esto, Raúl al poco tiempo cumplía con su cometido. Estuvo cerca de la iglesia esperando a que algunos conocidos del teniente se acercaran a él. Como chismosos que son, no dudaron en preguntar el por qué Raúl estaba tan decaído. Raúl, tras dar un suspiro, empezó con el show. En primero sabía que si le contaba esto a ellos guardarán su secreto, supuestamente, y empezó a desahogar sus penas. Decía que las cosas no están bien con los Escalante. Esto era una sorpresa para todos, pues ellos siempre lucen felices, pero Raúl decía que solo simulan estar bien, pues hace poco tuvieron una pelea, una casi pelea, y esto empezó desde antes de casarse. Para forjar su matrimonio, Carsten tuvo que arrodillarse y suplicarle que tras su boda vivan juntos en Calcela. Su señora ya se acostumbró a vivir aquí, pero ella tiene asuntos importantes en Mendoza, y cada vez que menciona el irse, Carsten le ruega que no se vaya, que no puede vivir ni un solo día sin ella. Incluso la había amenazado con quitarse la vida si lo deja. Los tenientes y caballeros presentes decían entonces ese amor es extremo, y ellos que pensaron que fue porque él regresó a sus andadas, pero así quedaba claro que Carsten ha perdido la cabeza por Inés. Asimismo, para que este rumor se difunda más pronto, recurrió a las sirvientas, a quienes sutilmente les informó de cosillas de la pareja perfecta, que su señor está locamente obsesionado con su esposa, y así el rumor se difundió correctamente, y fue confirmado por las sirvientas al ver que Carsten casi todos los días se saltaba sus entrenamientos, todo para estar junto a su amada Inés, y casi ya era costumbre lograr ver sus muestras de afecto, pues aunque Inés no lo quiera admitir, Carsten estaba ingresando a su corazón y en momentos adoraba poder besarlo cuando quisiera, pero sin exagerar. Aunque bueno, Carsten también podía ya besarla cuando él quisiera, y esto llegaba a la mirada incluso del mayordomo, entendiendo que no puede interferir en esta relación. Y para Raúl, el difundir todo esto había sido una pérdida de tiempo. A legua se nota la verdadera locura de su señor. Un poco más tarde, Inés volvía a dormirse. Soñaba nuevamente con su pasado. Un pasado en el cual no había malicia y en el que ella era completamente pura. Era su primera vida cuando tenía 14 años. Adoraba ir de cacería con su hermano. Amaba montar a caballo, cazar y claro, ahí podía ver a Escalante, siempre apareciendo en sus sueños. Por alguna razón, Inés solía odiar a Escalante en su primera vida. Quizás porque era demasiado perfecto en todo y le tenía envidia, y aunque ella era arrogante con él siempre fue amable con ella, pero en su primera vida su destino no era él, sino el príncipe heredero, a quien ella adoraba, atesoraba, pero quizás solo fue su desesperación quien la orilló a enamorarse de ese pendejo, pues desde un principio le gustaba arrebatarle todo a ella, pero ella ahí seguía atrás de él, porque él podía darle algo que ella siempre deseó: escapar de la persecución constante de su madre, la duquesa Belenstena. Desde el principio, como él la trataba, ya hubiese deducido que iba a ser un completo tarado, pero estaba cegada con la idea de vivir con él y no con su madre. Pero se dio cuenta tarde de su error, de que se había convertido en una mujer olvidada en un palacio. Extrañaba la libertad del montar caballo y cazar, quizás sentir el aroma de la arena mojada, y siempre recordaba ese momento en su vida, y por alguna razón extrañaba también a Escalante. Siempre la miraba con tal intensidad que la hacía sentir viva, pero claro, el perder contra él era algo que no toleraba. Carsten era tan bueno cazando y casi en todo era excelente. Era refrescante tener con quien competir, pues su madre siempre le decía que nunca deberá demostrar ser mejor que un hombre, y que ese era su misión como mujer, pero lo decía por el príncipe, pues este era malo en todo. ¡Inútil! Pero en cambio Carsten, aunque intentara ganarle con todas sus fuerzas, era imposible, y no entendía porque él es diferente a Oscar. Si incluso ambos son nietos del almirante Calderón, pero siempre Carsten lograba sobresalir en todo.
Así también recordaba el cómo llegó emocionada ante el príncipe heredero, mostrándole que había recibido una hermosa arma de su padre. Se moría por probarla, incluso pensaba prestársela al príncipe, pero este en modo burla le decía que un arma así no podría soportarla una joven tan delgada como ella. Pero al ver que se puso seria, pidió a su mayordomo traer un arma apta para su futura esposa, entregándole en sus manos una arma de su abuelo materno, el almirante Calderón, y así terminó entregándosela a ella. Inés, emocionada, se moría por ir en ese mismo momento a probarla, pero era de noche y él no quería acompañarla, hasta que ella pedía que le permita ir con Escalante. Quería competir contra él y así llegó ante Carsen. Apenas al recordar esto se daba cuenta que tras haberlo invitado se sonrojó. Ella era muy ingenua para entender su reacción, pero ahora lo sabe. Desde ese tiempo Carsen ya sentía algo por ella. Así de la nada despertaba. Se encontraba en la tina con Carsen. Él había estado esperando a que ella despertara, y en eso Inés, al volver a ver esa mirada de su sueño, en su Carsen, lo besaba de forma tan apasionante que fue imposible para él detenerse esta vez. Pues él, desde que pasó lo del desmayo de Inés, había tratado de controlarse con ella, hacerlo con menos frecuencia, resistiéndose ante la tentación que le provoca el tan solo mirarla a ella. Y aunque esta vez también quería parar, Inés no se lo permitió. Esta mujer estaba llena de hambre, de deseo por tenerlo a él, y así al ver que él se resistía, ella tomaba la iniciativa. Se subió a él y en forma de súplica esperaba que esta vez se deje llevar por sus deseos, y así Inés se salía con la suya. ¡Ay, el amor! Ya en la noche estaban juntos en la cama. Carsen le sugería a Inés hacer un pequeño viaje turístico, ir a una villa en la montaña que solía usar su abuelo, pero le contaba que para llegar ahí deberán ir en caballo, y sabía que ella no sabe montar, así que le sugería ir en carruaje hasta la zona más cercana y luego él la llevará en su caballo. Pero Inés realmente quería ir solamente a caballo. Así confesaba haber montado a caballo muchas veces, de hecho haberlo aprendido hace mucho tiempo, pero la verdad es que en esta vida jamás aprendió a montar. Era algo suyo que aprendió en un tiempo diferente a y en eso Carsen feliz le decía que entonces en caballo será. Quizás y hasta ella sea mejor jinete que él. Y al ver que lo decía sin malicia y emocionado, Inés entendía lo que realmente simboliza el amor. No entendía el por qué, a pesar de contarle cosas extrañas, de decirle algo que no tiene explicación, él jamás pregunta nada. Siempre se había sentido como un fantasma reviviendo una y otra vez, haciendo prueba y error varias veces, pero en esta vida parecía un desperdicio pensar en ello. Ya antes había rogado al cielo para cerrar sus ojos y no volver a abrirlos, pero eso es algo que ya no desea. Así le confesaba a Carsen que adora montar a caballo, que ama cazar, que ama estar al aire libre, y todo lo había aprendido antes, y entre llantos le pedía que de ahora en adelante hagan eso juntos, pues Inés extrañaba mucho a esa pequeña de 14 años de su vida pasada. No quería perder ese bonito recuerdo, y Carsen la entendía y feliz aceptaba hacer lo que ella desea hacer. Al día siguiente Carsen enviaba a Raúl por su medicina, pero para Raúl era extraño que se le haya terminado tan rápido su medicina. Pero en sí no era una medicina. Le pedía ir a la tienda Libera, le daba el dinero y era muchísimo. Raúl, curioso, preguntaba el por qué estaba tan cara esa medicina, pero en sí es porque no es un medicamento en sí, sino más bien un antídoto que previene el embarazo. Y antes de que Raúl salte y le diga que por qué le da eso a su señora, Carsen le contaba que es él quien la toma, pues es él quien no desea que Inés se embarace, no porque no desee tener un bebé con ella, sino más bien porque Inés aún no ha sido tratada de su enfermedad. Quería estar seguro de que ella puede cruzar un embarazo sin correr algún peligro. Solo así planificará un embarazo, pero aún así, sabiendo que lo que toma no es en 100% efectivo e Inés llegará a embarazarse, lo tomará como algo que debía hacer. Caso contrario, no pensaba provocarlo, aunque sabe que Inés lo desea con toda el alma. Días siguientes el mayordomo llegaba ante Inés. Aquel le informaba que había llegado una carta de Mendoza y bueno, es de su madre. Ella enloquecía por esta noticia y le pedía a Alfonso que por favor se la lleve y la queme, o si desea puede leerla y quemarla después, pero ella no quería saber qué contiene. Alfonso decidía leerla porque puede ser algo importante. Lo hacía en voz alta y pronto se arrepintió. Su madre empezó con un "miren a este ingrato Escalante". Ya Alfonso pensaba ir a quemarla, pero Inés quedaba intrigada
y le pedía seguir leyéndola. Y de forma incómoda, continuó contándole lo que la carta de su madre decía. Tal parece que como siempre quería que su hija sintiera pena por ella. Decía que sus hijos son ingratos y que tal parece que aunque les dio la vida, para ellos su madre no es nada. Trataba de ofenderla con insultos y la carta era tan larga que Inés siguió leyéndola hasta que llegó a algo interesante. Su madre le contaba que el que hubiese sido hoy su esposo está por casarse con la señorita Barca, una mujer desdichada, y ahora entendía por qué decidió no casarse con el príncipe. Es un hombre horrible y que le hará la vida imposible a esa pobre señorita. Aún así su madre le decía que si se hubiese quedado con el príncipe, pronto iba a heredar el trono, hubiese podido hacer cualquier cosa con ese poder, pero por su terrible decisión de solo escoger por el rostro lindo a alguien, ahora iba a morir como una insignificante escalante. Tras medio leer la carta, Inés al menos sabía que el cucaracho del príncipe, de 28 años, está por casarse. Una humillación casarse a esa edad, pues estaba a punto de quedarse soltero para siempre, pero bueno, no le interesaba. Hoy en día es muy feliz. Tiene a un hermoso cachorrito con quien viajará muy pronto a la villa de la montaña. Pasaron los días. Ya Inés se preparaba para ir a su viaje con Carsen. Todos los sirvientes estaban preocupados. Iban justo a viajar en un tiempo tan frío. Inés no sabía cómo hacer para que dejen de preocuparse por ella, pues ellos querían protegerla o sobreprotegerla. Pero en eso Carsen llegaba y la libraba de tanto interrogatorio y sugerencias. Pero ya tenían todo listo. En la noche Inés verificaba todo y pensaba: al parecer, el príncipe Oscar se casará con quien en su vida anterior sería la esposa de Dante hija, y es la sobrina del marqués de Barca, Alicia Barca, quien incluso en su vida pasada, a pesar de estar casada, terminó seduciendo al príncipe e intentó aferrarse a él. Por eso ella llegó a odiarla, aunque a la final ella terminó perdiendo al príncipe, a quien no le interesaba realmente ella. Pero quizás Dios se apiadó de Alicia y ahora le daba la oportunidad de casarse con el príncipe. Pero muy pronto ella vivirá en carne propia la enfermedad que ahora posee Inés, la locura. En eso Inés bajaba a la sala, veía los retratos de ella junto a Carsen siendo niños y esperaba ansiosamente algún día poder ver a un hijo con la apariencia de Carsen. Sería muy lindo, tierno, y aunque no fuera así, no importaba. Al día siguiente, ya Inés junto a Carsen se alistaban para partir a la villa en la montaña. Los sirvientes ya esperaban que ambos se cuiden bien. Y así, tras ambos subirse a los caballos y demostrar su afecto, Inés sintió una gran necesidad de libertad. Salía cabalgando a mucha velocidad. Carsen no dudó en ir tras ella llegando a la playa. Y ella se veía feliz, pero así emprendieron su viaje. Al poco tiempo, Carsen y ella fueron en un solo caballo, pues al parecer Inés era demasiado para el pobre caballito que le tocó, quien dejó incluso de seguir sus órdenes. Pero al cabo de media hora llegaban a su destino. Carsen decía que esta casa es pequeña y vieja, pero Inés decía que no, es bonita y mucho más grande que su residencia oficial, y eso sí que le dolió a Carsen. Así que decía que su hogar es mucho más pequeño, sí, pero más bonito. Pero para Inés, si lo ve bien, no. Incluso dentro de esta residencia en la montaña, era todo perfecto. En eso vio ropa en la mesa. Pensó que era de Carsen y no, él había pensado en ella. Le había traído ropa apropiada para ella. Y en eso ella recordaba que en su primera vida, la emperatriz al verla vestida con pantalón, la llamaba vulgar, porque moldeaba la forma de sus piernas. Le preguntaba a Carsen si acaso él no piensa así, y no, por lo que ella estaba feliz. En eso Carsen le mostraba su segundo regalo. Había preparado un arma de su abuelo, pues dado a que le contó que le gustaba cazar, sabía que este podía ser el mejor regalo para ella. Quería siempre darle lo mejor de lo mejor, pues incluso al dispararla tiene menor retroceso que otras y le dará estabilidad. Pero esta vez la forma en cómo esa arma llegó a sus manos otra vez fue diferente y especial. No hubieron burlas, más bien una preocupación sincera. Inés, al volver a tener esa arma en esta vida, lloraba. Lo besaba y Carsen sabía que ella oculta cosas. Quería saberlo, apoyarla, poderle dar todo lo que ella se merece. Quería conocer todo de ella y evitar que se siga escondiendo. Pero en eso Inés paraba de llorar. Le agradecía por el arma, pero a su vez confesaba que había llorado por miedo a terminar arrepintiéndose
uniéndose de nuevo, y por eso lo besaba. Carson ya pensaba si acaso el entregarle el arma hizo que ella recordara algo de su pasado, o acaso su abuelo está relacionado con su familia. Pero Inés se sentía bien, sentía alegría, un poco de ansiedad y cierta esperanza, pero todo lo que siente ahora era gracias a él, y dado a eso quería olvidarse de sus ideas locas. Pensó que él jamás la amaría, pero ahora que lo entiende quería ella también ser sincera con él, y a su vez le pedía que siga estando a su lado, que siga amándola, y para ambos lo que hoy había sucedido era lo más cercano a una confesión de amor. Un poco más tarde Inés se quedaba sola. Pensaba en lo loco que es el destino. Esa arma volvió a sus manos de una forma bonita, pero no sabía por qué Cargill se la entregó. Si apenas la usaría, pero con esto ella estaba confundida. Quería saber que él está bien a su lado, porque ella tiene miedo de herirlo, dañar lo único valioso que ha existido en todas sus vidas. Y aunque quisiera respuestas, jamás podría encontrarlas en él, porque ese él de sus vidas pasadas ya no existe. Jamás sabrá el por qué a pesar de todo él la amaba y por qué ahora la volvió a amar. En eso Carson llegaba e Inés le decía que lo extrañó, que odia tener que esperarlo porque es aburrido estar sin él. Uy, ñañita, esta historia se está poniendo más emocionante. Es hermoso ver cómo Inés empieza a comprender que se merece ser feliz. Y hasta aquí el video de hoy. Dado a que esta historia está en emisión, deberán esperar la historia con paciencia, así que apenas recolecte capítulos estaremos actualizándola. Y no olviden visitarnos en nuestro otro canal Beretux, donde subimos más historias. También los invito a nuestro canal de resúmenes de películas y dramas, proyecto que estamos retomando. ¡Hasta la próxima!